Buenos días. Vamos a continuar y damos paso a la conferencia de clausura del Congreso, que está a cargo de don Joaquín Martínez Corretxer, embajador del Reino de España, ex jefe de protocolo del Estado. Su conferencia se titula «Cuatro protocolos en la reciente historia de España». Tiene la palabra, señor embajador. Muchas gracias. Bueno, en realidad el título yo creo que lo he variado varias veces. Lo que yo quiero con vosotros esta tarde, en el rato que nos queda, es hacer una reflexión en común, comunicar con vosotros qué ha pasado en este país en el siglo XX, que ha sido un siglo muy protocolario, el más protocolario de la historia de España, con los vaivenes que ha causado en nuestro sistema los distintos regímenes políticos que hemos tenido. Bueno, 2 minutos un poco de historia. Como sabéis, desde la época de los Reyes Católicos, más concretamente desde Felipe el Hermoso y Carlos V, hemos estado viviendo en España durante 2 siglos ese famoso uso de Borgoña, que a mí me encanta porque tiene como emblema distintivo, digamos, el toisón de oro, que es uno de mis hobbies, como sabéis. Protocolo que terminó con la venida de una dinastía extranjera, otra dinastía extranjera, los Borbones, que no modificaron totalmente el uso de Borgoña, pero que lo adaptaron a los, digamos, a los sistemas de ceremonial que existían en la corte de Versalles, donde fundamentalmente la etiqueta primaba sobre otras cosas. Bueno, la guerra de la independencia fue un gran shock en todos los sentidos y hizo que en el siglo XIX ya se empezaran, digamos, a considerar los temas de protocolo con normativa legislativa. Hasta entonces habían sido usos y costumbres que se transmitían oralmente. Esta palabreja no me gusta nada, pero esa era la realidad, ¿no? Y nos encontraremos ya con el reinado de Isabel II, que aparecen las primeras disposiciones legislativas concretas publicadas en la Gaceta de Madrid, concretamente el Real Decreto de 1856 y 1861, que por primera vez en España se van a establecer nominatim la lista de las precedencias y sobre todo la alternancia en el poder, una cosa que no existía en España, es decir, que el poder civil aparece ya presidiendo los actos con el poderío militar. No quiero cansaros más con temas de historia, pero ¿qué ocurre? ¿Cómo está nuestro país en los albores del siglo XX cuando va a llegar a su mayoría de edad el rey Alfonso XIII? Que, como sabéis, hijo póstumo de Alfonso XII, tuvo una regencia de su madre, la reina María Cristina de Austria, de Austria-Habsburgo, que es muy importante, porque la reina María Cristina era una archiduquesa austriaca, educada en la corte de Viena en lo que allí llamaban el severo protocolo español. Nosotros en Madrid hablábamos del protocolo austriaco y ellos hablaban del protocolo español, que no era sino que, tantas veces he comentado, el uso de Borgoña. El rey Alfonso XIII, a su mayoría de edad en 1902, vamos a tener la sorpresa que va a ser un rey protagonista, en el sentido que va a actuar en los temas de protocolo. Yo creo que influido por su madre en muchas cosas, y con el matrimonio con la reina Victoria Eugenia en 1906 y, digamos, la pérdida del imperio colonial español, hay que darse cuenta que España a finales del siglo XIX pierde todo su imperio y se reconvierte en una potencia de tipo medio, vuelta hacia adentro con la pesadumbre que sufrió el país con la pérdida de sus colonias. Y Alfonso XIII tiene gestos muy interesantes. Es un rey que va a influir directamente en este protocolo. El rey Alfonso XIII le debemos 3 cosas importantísimas. La famosa Orden del Rey,
fijaros el nombre, el nombre lo dice todo. El tema de la, digamos, de la homologación y orquestación del himno nacional y el tema de la bandera. El tema de la bandera nacional, que va a aparecer por primera vez en la calle, va a salir de los cuarteles y de los, digamos, de las fuerzas navales y se va a convertir en un elemento, en un símbolo público. Bueno, pues todo eso se lo debemos a Alfonso XIII, curiosamente. La Orden del Rey, pues vamos a detenernos un poquito en este tema. Fue publicada y firmada por el jefe superior de Palacio. O sea que es una orden de un protocolo de corte, el duque de Sotomayor. Se publica en la Gaceta de Madrid, como no podía ser de otra manera, y está firmada por el presidente del Consejo de Ministros del momento, que era don Antonio Maura, en el famoso, lo que llamamos el gobierno largo de Maura, que duró 6 años, desde la llegada a la mayoría de Alfonso XIII hasta la famosa Semana Trágica de Barcelona. Y en ese momento lo que se está continuando en la política española es aquel famoso Pacto del Pardo. Como sabéis, a la muerte de Alfonso XII a los 28 años de edad, jovencísimo, los dos grandes líderes políticos de España, que eran don Antonio Cánovas del Castillo por el Partido Conservador y Práxedes Mateo Sagasta por el Partido Liberal, se ponen de acuerdo en el hecho de muerte del rey, de que van a gobernar España alternativamente, las dos fuerzas, conservadores y liberales, para mantener al país en orden en la crisis profunda en que estaba sumido. Bueno, pues esta Orden del Rey tiene mucho interés porque se va a legislar y se va a ordenar a las autoridades de acuerdo, por última vez, al famoso uso de Borgoña. ¿Qué quiere decir esto? Que a las autoridades se las ordenaba por lo que eran sus antepasados o por los derechos adquiridos por sus antepasados. Entonces el rey establece 7 grandes categorías que curiosamente coinciden, estamos hablando de 1908, con aquellas etiquetas de 1809, invertimos los años, del rey, entre comillas, del rey intruso José Bonaparte, que dictó en Aranjuez en 1809, estableciendo las 7 salas de palacio, donde iban a ubicarse las personalidades de entonces, sin orden, sino por jerarquías. Estas 7 salas son las que tenemos hoy en día al Palacio Real, llamadas de otra manera: el Salón de Columnas, la Sala de Alabarderos, el Antedespacho, la Sala Gasparini, el Salón del Trono, la Cámara, la Antecámara. Bueno, eso se llamaba de otra manera entonces, porque entre otras cosas al bueno de José Bonaparte le debemos muchas cosas. Le debemos que el palacio se llame Palacio Oriente. El palacio no tenía nombre, era el nuevo palacio, el Palacio del Buen Retiro, el Palacio Nuevo. Le llama José Bonaparte Palacio de Oriente. Nos da una cosa muy curiosa, nos da las armas de Navarra. Navarra entra en el escudo de España gracias a José Bonaparte. Nunca estuvo en Navarra. Nos da muchas otras cosas, pero en fin, lo que yo me quiero referir es a estas 7 grandes categorías de Alfonso XIII. La primera gran categoría era los grupos corporativos. Se primaba más la precedencia de los bloques de autoridades que las autoridades individuales. Y en aquel primer bloque estaba el Consejo de Estado, los grandes tribunales, el Tribunal Supremo, el Tribunal de Justicia Militar, el Tribunal de Justicia de Guerra, el Tribunal de Cuentas, los tribunales de las órdenes militares, las grandes corporaciones como era la Diputación Provincial de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid. Estos grupos pasaban los primeros en los besamanos en el Salón del Trono. Terminados con los elementos corporativos, venía la nobleza. La nobleza en su más pura expresión. Venían los grandes de España con los primogénitos. Los grandes estaban acompañados por sus primogénitos siempre. Los títulos de Castilla,
los arzobispos, los obispos, los caballeros de las 4 órdenes militares, los caballeros de las reales maestranzas, los caballeros hijoldados de la nobleza de Madrid y los exministros. Esto es una cosa muy curiosa. Los exministros, que fue una pequeña rama que yo me cargué en el ordenamiento del año 83, están ahí desde el decreto de Isabel II de 1856, porque en España el poder siempre ha estado en manos del gobierno, el que fuera, y el gobierno no dejaba nunca el poder, es decir, el gobierno no desfilaba, el gobierno estaba con la soberana entonces, con Isabel II y ahora con Alfonso XIII. El rey recibido acompañado de su casa y del gobierno, y posteriormente de los cardenales. Los cardenales, que en la etapa de Isabel II eran los primeros en el orden de precedencias, protestaron. Dijeron que ellos no desfilaban, que ellos eran príncipes de la Iglesia y, por lo tanto, tenían que estar con la soberana, con el poder, recibiendo a la corte. Y así es. Desfilaban los arzobispos y los obispos, pero no los cardenales, que estaban con el soberano. Como veis, esto era, una típica, plasmación de lo que todavía era la nobleza en España. Una vez que había pasado la nobleza, venía la administración del Estado, la tercera gran categoría, la administración del Estado, los ministerios. En España en 1908 no había más que 8 ministerios, cada uno precedido por su subsecretario, que desfilaban, y terminada este desfile de la administración del Estado, venían las personas privadas que no pertenecían ni a la nobleza ni a la administración del Estado, es decir, los particulares. Luego desfilaba la Real Casa. La Real Casa era una cosa ingente en aquel momento, pues la Real Casa, pues, como puedes figurar, con la corte viviendo en el Palacio Real y en todos los palacios que tenía la corona, pues eran cientos de personas, desde mayordomos, gentiles hombres, mayordomos de semana, sumilleres, en fin, todo lo que era la Real Casa. Luego venían los militares. Luego desfilaba el capitán general de la primera región militar, que era Madrid, con todos los generales que estaban de servicio en la circunscripción militar de Madrid y con todos los antiguos generales, o sea, todos los generales, que eran muchísimos entonces, desfilaban corporativamente y terminaba el desfile con el cuarto militar. El cuarto militar de la Casa de Su Majestad era el que llevaba el protocolo. El protocolo era absolutamente un dominio militar que estaba presidido por el jefe superior del palacio, que tenía estas habilidades, y en este cuarto militar estaban introducidos 2 personas muy curiosas, que eran los introductores de embajadores. Una cosa que ahora, como sabéis, está en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Los introductores de embajadores estaban en el cuarto militar porque su finalidad era la que dice la palabra, presentar a los embajadores. No se ocupaban de protocolo, se ocupaban de la presentación, de la llegada de los embajadores, del aposento de los embajadores, de la vida de los embajadores, y siempre había 2 introductores de embajadores. Es un cargo que no es típicamente español, es francés. Se llamaban en la época de Felipe IV conductores de embajadores. En Francia se llamaban ya en la época del siglo XVI introducteurs des ambassadeurs. Entonces, este mundo entero era lo que conformaba, el escalafón, la nomenclatura del Estado español. Bueno, pues esto, como os digo, es una idea de Alfonso XIII que duró desde 1908 hasta el advenimiento de la Segunda República en el año 31. ¿Qué otras cosas hizo Alfonso XIII? Hizo una cosa interesantísima. Publicó un Real Decreto, todo esto es en enero del año 1908, en que la bandera de España era obligado exhibirla en todos los edificios públicos del Estado, edificios públicos, los domingos y días de fiesta nacional. Los edificios públicos no tenían banderas entonces. Pensar un momento la situación actual, la situación hace 100 años.
La bandera estaba, primero estuvo en la Armada, después estaba en los cuarteles y no había salido a la calle. La salida de la bandera a la calle es un acto importantísimo que va a provocar después la salida de otras banderas y va a provocar los conflictos de banderas, pero el mérito del rey está en haber sacado la enseña nacional por excelencia de donde estaba al dominio público. ¿Qué tercera cosa le debemos a Alfonso XIII? Le debemos una cosa muy curiosa. Le debemos la orquestación del himno nacional. Tendríamos que remontarnos un poco a Carlos III cuando, como sabéis, Carlos III en Palacio, cuando Carlos III, que es el que inaugura el nuevo palacio, después del incendio del antiguo palacio del Alcázar, llamado del Alcázar, ¿no? Pues estaba de moda que en Palacio, cuando salía el rey o salían las personas reales, los infantes, se tocaba una marcha de pífanos, que tenía la banda de alabarderos, que era una composición que se dice, la leyenda dice, que el rey Federico de Prusia le entregó al conde de Aranda, que era el embajador de España, cuando se terminaba su misión, como regalo a su primo, el rey de España, que había compuesto al rey Federico de Prusia. Bueno, ya está archidemostrado. Está, digamos, en los archivos de la Biblioteca Nacional el esquema fundamental de un maestro Espinosa que pertenecía a la banda de alabarderos en 1761, donde ya están los toques estos de pífanos que tanto le gustaban a Carlos III, que le gustaban tanto que declaró que era la marcha de honor que se tocaba constantemente en Palacio. Bueno, esta marcha de honor se convierte en marcha real, de facto, sin que nadie diga nada, y entonces al rey Alfonso XIII se le ocurre que esta marcha hay que orquestarla, porque suena como una marcha, y le encarga al director de la banda de música de la compañía de alabarderos, que era don Bartolomé Pérez Casas, un ilustre murciano, que orqueste esta marcha. Y es la marcha real que hemos estado escuchando vosotros y nosotros todos aquí hasta hace 15 años. Ha durado de 1908 hasta el año 1997, 90 años, la orquestación aquella que inventó Bartolomé Pérez Casas. Entonces, un detalle curioso que tenemos en este momento es que en el año 1997 el himno pasó a ser de todos los españoles, es decir, el gobierno de España le pagó 70, 80 millones de pesetas a los herederos de la familia Pérez Casas para que el himno fuera propiedad de los españoles. Y hoy en día el himno ya no hay que pagar nada cuando se toca. Antes, cada vez que se tocaba un himno que no fuera por fuerzas militares, había que pagar, como si fuera una ópera, una obra de teatro, y eso se ha terminado. Y se ha vuelto a reorquestar el himno. El himno que tenemos ahora está orquestado el año 97 por el nuevo director de la banda de alabarderos de Palacio, y tiene una composición más sinfónica de lo que era antes, que era muy militar, digamos, en su entonación. Ahora se ha convertido en un himno más sinfónico. Como sabéis, hay dos himnos. Hay el himno completo, que dura 1 minuto 50 segundos, y luego la versión breve 50 segundos, y luego hay una composición religiosa para tocar en las iglesias. Todo esto con una influencia evidente de Su Majestad la Reina, que en alguno de los viajes de los reyes, los primeros viajes después de su proclamación a Alemania, le llamó la atención a la reina el himno nacional alemán, la orquestación del himno nacional alemán, que suena majestuoso, ¿no? E influyó un poco en que se cambiara todo esto, y hoy en día tenemos este himno, como sabéis, que fijaros que ya no es, si tenéis algún viejo disco, el himno anterior a 1997. Bueno, pues todo esto se lo debemos a Alfonso XIII.
que ejercía no solamente como rey de España, sino como duque de Borgoña. Es decir, los reyes de España tienen el título histórico además de duques de Borgoña, y a Alfonso XIII le gustaba retratarse con los ropajes de soberano de la Orden del Toisón de Oro. Habéis visto muchos, hubo una exposición que hicimos yo, entre otros, ahora un par de años, la primera exposición en España, en la historia de España, del Toisón de Oro, que fue una joya, por decirlo de alguna manera, en la iglesia de San Andrés de los Flamencos, donde sacamos toda la historia de estos 500 años de la orden. La orden honorífica es la orden más importante de toda Europa, que es el Toisón de Oro. Bueno, pues el reinado de Alfonso XIII avanzaba tranquilamente. Llegó la dictadura del general Primo de Rivera, llamamos por la mano de alguna manera dictadura, era un dictablando, pero en fin, le llamamos la dictadura del general Primo de Rivera. Y Primo de Rivera se metió en muchos terrenos, de todo orden, y entre ellos el protocolo, curiosamente. Y entonces, en la época de Primo de Rivera, se dicta una real orden circular, un nivel bajo, de la presidencia del Consejo de Ministros de Primo de Rivera, de 19 de enero del año 1926, en la cual se va a decir cómo son los besamanos fuera de Madrid cuando no asisten su majestad de los reyes. Cómo va a ser la precedencia de esos besamanos en las capitanías generales, en los gobiernos civiles, que eran constantemente lo que se hacía en la España entonces, en las fiestas importantes, era el besamanos, es decir, la recepción por el poder de toda la nomenclatura de civil, militar, religiosa, jurídica, total. Bueno, ordena estos besamanos, no trae, digamos, muchas novedades esta orden circular, se sigue con la precedencia corporativa que prima sobre la precedencia individual. Allí se incluyen, digamos, autoridades de las regiones o de las provincias. Curiosamente, en estas recepciones de besamanos de provincias, el claustro universitario tenía un lugar altísimo, cosa que no tenía en Madrid. La universidad, el claustro pasaba de los primeros lugares. Y, en fin, y las autoridades locales, las autoridades clásicas de cada sitio. Pero a mí lo que me interesa de esta real orden circular es lo que dice en el prólogo. En el prólogo explica todo lo que os estoy contando, pero dice una frase que nos deja helados. Dice que no es posible dictar normas de carácter general de protocolo, dado la dificultad del problema. Dificultad ninguna. Hay que interpretar las cosas, por eso ya con 100 años tenemos esta perspectiva. Lo que le pasa a Primo de Rivera es que hay otra sociedad, 1926, estamos a 4 años de la República, otra sociedad que ha surgido y que no se sabe dónde colocarla. La sociedad del trabajo, la sociedad de la empresa, las sociedades, digamos, de tipo cultural. Es tal novedad que no se atreven a dar normas de carácter general. Esto es una confesión del poder sibilina, pero que interpretada hoy en día nos indica que el país estaba evolucionando y que había que cambiar las cosas. Bueno, pues vamos a llegar con ello a unos cambios fundamentales que no están escritos, porque claro, yo hablaba al principio de 4 protocolos, 3 protocolos, os he pasado una pequeña nota que hice escrita. Normativamente no ha habido más que 3 protocolos en el siglo XX, pero ha habido la Segunda República, que no es que fuera una normativa protocolar, es que fue la gran revolución del protocolo. Es decir, la Segunda República hizo tabla rasa de todo lo que había antes. No estoy haciendo una crítica, sino estoy constatando unos hechos que no podían ser de otra manera. Pensar, república-monarquía, había una república que duró 11 meses en 1873, con 4 presidentes de la república, donde no tuvieron tiempo, de quitar algunas cosas, de abolir los títulos nobiliarios, de cambiar el escudo del país. No tocaron la bandera. Una cosa interesantísima es que la Primera República mantuvo la bandera nacional, que venía siendo
la bandera tradicional rojo igualda. Este es otro tema, el de la bandera, cómo se va incrustando en la vida nacional sin un papel que lo diga. Es curioso, porque la bandera que tenemos, oye, es la bandera que se le concedió a la Real Armada en 1785. Es la bandera de combate de la Armada Española. Y de ahí ha pasado, sin más. Bueno, sí, con más, ahora veremos, pero fue pasando de la Armada a las fuerzas de los castillos de la Armada en tierra, luego pasó a las milicias nacionales, luego pasó a todas las fuerzas del Ejército de Tierra por una orden del general Espartero, ya estamos en 1840. Tanto la Primera Guerra Carlista, la Primera Guerra Carlista se hace con la bandera roja igualda en los dos bandos, tenían la misma bandera, era la bandera, había otra bandera. Y la Primera República, como os estoy diciendo, mantiene esa bandera. La Segunda República, lo primero que hace es quitar la bandera. Eso se ha dicho no por mí, sino por otras voces más autoridades. Fue el grave error de la Segunda República, fue el tema de la bandera. Porque la bandera tricolor que se impone no tenía ninguna tradición en España. La bandera bicolor, o la bandera roja igualda, primero llevaba ya siglo y medio de existencia, se habían hecho toda clase de guerras, la guerra de independencia con esa bandera, las guerras carlistas, las 3 guerras carlistas con esa bandera, la llamada guerra de Marruecos de 1860, que fue una guerra cruenta donde murieron 10.000 españoles para la toma de Tetuán, 10.000 españoles murieron y fueron enterrados con esa bandera, porque se llamaba la bandera de mochila. La llevaban los soldaditos en la mochila para ser enterrados si morían en combate con la bandera roja igualda. Claro, todo esto produce que esa enseña ha calado en el pueblo, nadie discute la bandera y llega un régimen que lo primero que hace es quitar la bandera porque dice, no, esta es la bandera alfonsina, esta es la bandera de la dinastía alfonsina. No es así, lo han dicho voces republicanas más autorizadas que la mía, pero el hecho es que se cambia la bandera y se cambian todos los símbolos del Estado. Se cambian los símbolos, se cambia el escudo natural, se cambia el escudo, se quita la corona real, se pone la corona mural, se quitan todos los atributos que tenía el escudo de España, toisón de oro, los territorios históricos, y que ha reducido a los 5 cuarteles que tenemos también hoy en día. Estos 5 cuarteles son los que da la Academia de la Historia a la Primera República. Cuando la Primera República pide que se haga un concurso de cuál va a ser el nuevo escudo, no pide cuál va a ser la nueva bandera, la Academia de la Historia llega a esta conclusión, que lo fundamental es Castilla, León, Aragón, Navarra y Granada. Y hay que estar representado todo lo que es el Estado español durante sus distintas épocas. Y se cambia el himno. Lo del himno parece lógico, pero lo que no se sabe, por lo menos estoy seguro que muchos votos no lo sabéis, es que el himno de Riego es el primer himno oficial de España, como fue declarado por las Cortes Generales en 1823, durante el trienio liberal de 1820 a 1823, que sabéis, hubo la sublevación del teniente coronel Riego, que mandaba unos regimientos que iban a embarcar a Cádiz para reprimir el levantamiento de las antiguas colonias españolas. Esos militares se sublevaron, no fueron a Cádiz y cantaban un himno, este himno de Riego, que fue declarado por las Cortes Generales mediante un decreto que he encontrado en la Biblioteca Nacional, un decreto de las Cortes sancionado por Su Majestad el Rey don Fernando VII, que dice que el himno de Riego se declara marcha oficial de ordenanza y que debe ser tocada en todos los actos oficiales, cosa que no existía un decreto parecido ni para la marcha real o marcha de granaderos o marcha de honor, ni después para la llegada de nuevo del himno de Riego. Bueno, el himno de Riego se convierte en el himno nacional. ¿Qué más hace la Segunda República? Hace muchísimas cosas.
abole todos los privilegios estos de la etapa de 1908, abole las grandezas de España, a los grandes de España se les confiscan hasta sus propiedades agrícolas, se suprimen los títulos nobiliarios, se suprimen todas las condecoraciones, la Orden de Carlos III, la Orden del Mérito Civil, no las órdenes militares, quedan vigentes la Orden del Mérito Militar y la Orden del Mérito Naval, y se salva la Orden de Isabel la Católica. ¿Por qué se salva la Orden de Isabel la Católica? Pues porque ya tenía la Orden de Isabel la Católica es de 1815 y era la orden que tradicionalmente se daba a todos los presidentes iberoamericanos. Todos los presidentes tenían el collar de Isabel la Católica. Entonces, claro, ya teníamos una tradición extranjera que indicaba que no era conveniente suprimir las condecoraciones que se habían contribuido a todas estas relaciones iberoamericanas. Se crean otras órdenes, se crea la Orden de la República, que tuvo nada más que 3 años de existencia y se dio en contadas ocasiones. Y con ello, pues, se cambia el país. Se han cambiado los símbolos del país, pero en la Segunda República no hay como ha habido en la época de Alfonso XIII, ni va a haber después con el general Franco o con la monarquía parlamentaria, no hay una nomenclatura, no hay un listado de cómo son las precedencias en el país. Hay normas provisionales, se dictan normas provisionales para los actos de Estado. No es que la Segunda República no fuera protocolaria. Yo era un niño muy pequeño, pero yo tengo muy buena memoria. Me acuerdo perfectamente de los desfiles en la Castellana. Vivía al lado del 14 de abril, donde asistía todo el gobierno de Saqué, con Chistera, todos. Y hay un detalle curioso. Las presentaciones de credenciales, estas que vemos ahora, hoy en día, que veis, de cuando en cuando en el Palacio Real, eran más solemnes con la Segunda República que en la época de la monarquía, o que lo fueron con la época de Franco, o que lo son ahora. Cuando un embajador presentaba credenciales al presidente de la República, se hacía en el Salón del Trono, en presencia del presidente de la República y de todo el gobierno. Todo el gobierno de la nación estaba presente en el Salón del Trono, que ya se seguía llamando Salón del Trono, aunque no era trono, y ahí presentaba sus credenciales a los presidentes de la República. Cuando era un ministro, solamente existía o acompañaba al presidente de la República el ministro de Estado. Ayer me compré, yo soy un maniático de las guías de forasteros y guías de España, me compré la guía de 1875, que es la primera guía a los 3 meses de ser proclamado Alfonso XIII, que, como sabéis, fue proclamado rey de España en el campo militar de Sagunto en diciembre del 1874, y a los 3 meses Alfonso, lo he leído en esta guía que os acabo de contar, había concedido ya 7 toisones de oro a todos sus amigos, a todos los que le habían traído, al marqués de Alcañices, al conde de Cheste, al marqués de Molins, al marqués de Novaliches, a don Alejandro Mon, a Cánovas del Castillo. Había dado ya 7 o 8 toisones hasta completar la cifra de los 60. Pero lo interesante es qué embajadores, quién había en Madrid, quién era el cuerpo diplomático. Bueno, pues había 2 embajadores. No había más que 2 embajadores en Madrid, el nuncio de su santidad y el embajador de Francia. Los demás eran ministros, eran legaciones, y no había más que 22 legaciones. O sea que el cuerpo diplomático, esos famosos introductores de embajadores, tenían muy poco trabajo. Por eso, en esa época se hacía una presentación de credenciales a lo mejor cada 2 o 3 años. Claro, era un acto que hoy en día es más complicado porque el rey recibe tacadas de 6 embajadores, o la primera, después de su enfermedad en el Palacio de la Zarzuela, creo que eran 20 embajadores. Claro, es que cómo ha evolucionado la relación diplomática de España. Es decir, en 1910 ya hay 6 embajadores, después de
de que Alfonso XIII ya empezó a gobernar, antes justo de la Primera Guerra Mundial, los embajadores en Madrid eran el nuncio y el de Francia, como antes ya era Alemania, que tenía un imperio, Gran Bretaña, que era otro imperio, Rusia, que era un imperio, e Italia, no se sabe por qué, pero teníamos un embajador de Italia. Justo antes de estallar el alzamiento nacional, la guerra civil del año 36, en Madrid había 12 embajadores nada más, 12. Que eran los 6 que os he contado, más los embajadores iberoamericanos. Ya entre Estados Unidos, Cuba, Brasil, México, Argentina, Chile. En el mundo iberoamericano ha desaparecido Rusia. La Segunda República no tuvo relaciones diplomáticas con Rusia hasta octubre del año 36. Rusia no existía, la Unión Soviética, no teníamos relaciones con la Unión Soviética, y a cambio pues estaba los que ya os he contado, más Estados Unidos. Bueno, pues entonces, cuando yo estaba en el protocolo, cuando yo estaba de segundo jefe de protocolo de Asuntos Exteriores en el año 70, yo fui el último director de ceremonial. Yo era segundo jefe de protocolo y director de los asuntos del ceremonial. La palabra ceremonial desaparece conmigo. Nunca más ha habido ceremonial. Aparece ahora el protocolo. El protocolo es una invención de la Segunda República. No se hablaba nunca de protocolo, se hablaba de ceremonial o de etiqueta. En esta guía de 1875, en la Casa Real, a las órdenes del mayordomo mayor, había un secretario de Estado, un secretario de etiqueta y ceremonial. Secretario de etiqueta y ceremonial. O sea que el protocolo es una palabra que aparece en nuestro entorno con la Segunda República. Bueno, pues hace 2 años hice un recuento, para no sé qué charla que tenía que dar, creo que era en Oviedo, y había en Madrid 170 embajadores y 20 organizaciones y organismos internacionales con rango de embajador. Había 200 embajadores en Madrid, había 2 50 años antes. ¿Qué significa eso? Pues que en Madrid hay un mundo diplomático en torno a las 3.000 personas con estatus diplomático, que es como si fuera una pequeña gran ciudad, con toda clase de problemas que llevan ahora en el Ministerio de Asuntos Exteriores estos introductores embajadores, que al mismo tiempo se califican ahora. Ya no hay jefe, ya no el protocolo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, como sabéis, está degradado, ya no es una dirección general, es un servicio que depende de los introductores de embajadores, pero que lleva todo este mundo inmenso que es el cuerpo diplomático acreditado en Madrid. Bueno, pues de la Segunda República poco más tengo que deciros, salvo que no hay normas escritas como hubo en las etapas anteriores. Hay estas normas de facto que están ocurriendo y con ello vamos a llegar a esta fecha un poco trágica del 18 de julio del año 36, que va a conmover todo el mundo del protocolo, no solamente la política. Yo de la política no hablo, sino del mundo del protocolo. Pensar un momento, yo tenía 8 años, me parece, y estaba el 18 de julio del 36 en Tánger, donde me habían llevado mis padres y mi familia veraneando. Estábamos en el famoso hotel Minza de Tánger, allí. Está ya el 18 de julio, y yo he visto cómo las tropas que se sublevaron en Marruecos las primeras semanas desfilaban con la bandera republicana, con el escudo de la República y a los toques del himno de Rigo, porque la realidad es que los militares que se sublevaron en África no se sublevaron contra la República, se sublevaron contra el gobierno de la República, que es otra cosa. Y tenían los distintivos que tenían, que eran republicanos. Claro, cuando se inicia, cuando aquello de un pequeño paseo militar se convierte en una guerra sangrienta, entonces hablamos de otra cosa. Y claro, no puede,
la teoría del amigo y el enemigo, el señor que mata al enemigo no puede matarlo con los mismos colores, ni el mismo himno, ni los mismos símbolos. Y de ahí viene la guerra de las banderas, la guerra de los conflictos. El primer mes ocurre como os estoy contando, pero el 15 de agosto de 1936, en el Ayuntamiento de Sevilla, el general Franco, con el cardenal Ilunday, saca al balcón la bandera roja igualda y de facto, sin que se diga nada, se cae la bandera. Una parte de España tiene una bandera, otra parte de España tiene otra bandera. El himno tarda, el himno de Rigo sigue vigente durante meses, hasta febrero del 37, en que un decreto del gobierno de Burgos decide que la marcha real, esa marcha real, sea el himno nacional. Entonces ya hay un himno distinto en Burgos, un himno distinto en Madrid, una bandera en Burgos, una bandera en Madrid. Es más, se declara por un decreto de este gobierno de Burgos que serán himnos oficiales el Cara al Sol, que era el himno de la Falange, la marcha de Oriamendi, que era el himno de los Requetés, y el himno de la Legión, que se convierte en un himno oficial, que hay que cantar, hay que escuchar de pie, descubierto y con el brazo en alto. Bueno, hemos entrado en una contestación en la cual todos los símbolos de protocolo, como veis, durante toda esta guerra, durante casi 3 años, se enfrentan los unos a los otros. Lo que es natural, pensando con mentalidad de ceremonial, es natural porque no se puede ni combatir, ni vivir, ni organizar, ni presidir un acto, ni asistir a una función religiosa o civil o militar, si se tiene los mismos símbolos que el adversario. Termina la guerra civil y uno de los bandos gana e impone sus símbolos al otro bando. Es así de claro. Ya lo decían los romanos, dae victis. El que gana impone sus símbolos y desaparecen los otros símbolos. Curiosamente, el himno que nosotros tenemos no fue declarado himno nacional hasta un Real Decreto del año 41. Hay que esperar al año 41 para que un decreto diga que la llamada marcha real será a partir de ese momento el himno nacional. Porque no se hablaba de himno, se hablaba de marchas. Bueno, todo esto, como veis, no está escrito, por eso no hablo del protocolo, del cuarto protocolo, que es el protocolo de la República, pero es un hecho que existió y que desapareció por una conflagración bélica. ¿Qué pasa en la llamada España nacional? Desde el año 1938, en Burgos, el llamado gobierno de Burgos tenía entre las personas que estaban bajo las órdenes del general Franco un diplomático muy importante que quizá nos suena a vosotros, que era el famoso Barón de las Torres. El Barón de las Torres fue jefe de protocolo del Estado español desde el año 1938 hasta el año 1966. El barón era la persona que mandaba en España, que era introductor de embajadores y jefe superior de protocolo, cancillería y órdenes del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y que, curiosamente, como ya era una persona mayor, había sido agregado diplomático en la corte de Alfonso XIII y había conocido los usos y costumbres de aquel decreto de 1908. ¿Y qué hace? Pues aplicarlo sin decirlo. Durante casi 30 años en España se está aplicando, sin decirlo, el protocolo alfonsino. Esto es una práctica, entre comillas, muy franquista. Es decir, curiosamente, no solamente en España, en todo el mundo, los dictadores solamente cuando tenían, digamos, el poder o han tenido el poder muy amartillado, muy en su mano, que no se les va a escapar, dictan normas.
Por eso el reglamento y ordenación de autoridades y corporaciones de Franco no aparece hasta el año 1968. Se está 30 años, el país está viviendo 30 años sin normas escritas, que eran las normas, como se explicaba, de la época alfonsina, y no aparece este reglamento que, tengo que confesarlo como profesional, era perfecto para la época. Ahí estaba todo tratado, no había resquicios de ningún tipo. Está hecho por otro gran introductor de embajadores, que fue don Antonio de Villacieros, el primer conde de Villacieros, que fue el primer asesor del Príncipe de España, asesor de protocolo del Príncipe de España y primer jefe de protocolo de Su Majestad el Rey don Juan Carlos I, y que fue la persona encargada, con el almirante Carrero Blanco, que era el vicepresidente del gobierno, de redactar aquel reglamento. Bueno, aquel reglamento es vastísimo, es enorme, donde se trata todo, y tenía, para decirlo en una sola palabra, una redacción vertical. En España había los sindicatos verticales, todo dependía de la persona, del jefe del Estado, era uno, y de ahí para abajo todos eran uno. La presidencia siempre era unipersonal, no había presidencias compartidas, y era una imagen del Estado, una imagen de la proyección del Estado, que era un Estado autoritario y unipersonal. El general Franco lo tuve que tratar al final de su etapa de jefe de Estado, que yo estaba entonces en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y era una persona tremendamente respetuosa con las normas protocolarias. Se las sabía todas en los temas protocolarios. Era muy respetuoso, no permitía ningún cambio, digamos, cambio así extemporáneo, y había sido, hay que pensar que Franco fue un monárquico convencido en la etapa de la monarquía alfonsina. Era gentilhombre de Su Majestad el Rey, condecorado con la medalla militar personalmente por Alfonso XIII, y en el terreno militar pues era un brillante profesional, que, como sabéis, fue el general más joven de Europa a los 33 años. Bueno, pero todo eso, volviendo al tema del protocolo, ese protocolo es muy interesante porque prima el elemento militar, evidentemente, sobre el elemento civil. Esto es de cajón. Y bueno, pues entre que las autoridades no militares eran militares, pues todos eran militares. Y las normas nuevas, digamos, del protocolo franquista, que se publica en 2 años, entre 1968 y se complementa en 1970, porque se añade otras autoridades. Las características principales son que la presidencia será un acto siempre unipersonal, bien del jefe del Estado o de la persona que lo representa expresamente o de la persona que lo sustituya, o en el orden jerárquico siempre unipersonal. La precedencia la determina el cargo, no la persona. Esto es una novedad. Se establece que los actos, va a haber actos generales, actos especiales y actos privados. Los actos generales son los únicos que le interesan al Estado y a los que se aplica forzosamente el reglamento. Los actos especiales los organiza la autoridad que los presida, digamos, según sus propias normas, y los actos privados no le interesan al Estado, no se ocupa de ellos. Establece un tema que a mí no me gustó, que no me gustaba, mejor dicho, pero que era el tema de la representación. Cualquier persona que se presentaba un acto con una representación expresa de otra autoridad ocupaba el mismo lugar que la persona representada. No os quiero explicar los problemas que se nos presentaban muchas veces a los que teníamos la responsabilidad del protocolo con los representantes.
se suprimieron, felizmente. Bueno, pues esto era esta delegación de, digamos, casi mítica del jefe del Estado. Y las autoridades subalternas iban representando y representaban siempre a su superior. Primaba siempre el lugar, la precedencia era el que estaba en su lugar, precedía a los que venían de fuera. Y bueno, pues había precedencias estatales, generales, precedencias regionales, precedencias provinciales, precedencias locales. Pero claro, en cuanto aparecía una autoridad de rango superior, fuera un ministro o fuera una persona con la delegación expresa del jefe del Estado, ocupaba la presidencia automáticamente. Bueno, esto fue aquel sistema que curiosamente no duró más que 7 años. De 1968 a 1975, en que muere el general Franco. O sea, vivimos durante 30 años con un protocolo que no teníamos escrito y vivimos, para los que estábamos en temas de protocolo, digamos, la época dorada del protocolo, porque todo estaba resuelto. No había discrepancias de ningún tipo, no había más que 2 jefes de protocolo en Madrid, 2. El jefe de protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores y el jefe de protocolo del Ayuntamiento. Nadie tenía protocolos, ni el Poder Judicial, ni el Poder Legislativo, ni ninguna, absolutamente. Todo dependía de la interpretación que hacía el jefe de protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores, porque lo curioso es que Franco no tenía jefe de protocolo. En la Casa Civil y en la Casa Militar no había jefes de protocolo. Había militares, había diplomáticos, pero la interpretación siempre la hacía, en caso de duda, el Ministerio de Asuntos Exteriores como heredero del Ministerio de Estado y heredero de la primera Secretaría de Estado de la época de Felipe V. Esto funcionó así porque había un régimen autoritario que no permitía, digamos, digresiones, ni dudas, ni salirse, digamos, de lo que ya estaba trazado. Pero yo no estaba en Madrid ya, yo estaba en el extranjero destinado, pero yo me acuerdo ver en la prensa, en la televisión, el caos que se produjo en España en los años subsiguientes a 1975 al 80. Era verdaderamente el caos. Es decir, se llegaba a luchar por una silla, sobre todo en la etapa en que no está promulgada la Constitución Española del año 78, que es la primera norma de protocolo que tenemos en este momento en nuestro país, y que había autoridades nuevas que no estaban en ninguna parte, que no estaban ni siquiera legislado, ni el lugar que ocupaban, ni cómo se llamaban, y había antiguas autoridades que habían sido suprimidas o que no habían sido suprimidas, que seguían concurriendo a los actos. Es decir, un caos realmente absoluto, y lo lamento muchísimo por las personas que en aquellos momentos tuvieron que ocuparse del protocolo. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que hubo unas elecciones generales. Solo siempre hablar en mis charlas en Oviedo o en la Escuela Diplomática, que tiene que haber dos normas fundamentales para que haya un cambio de protocolo. Tiene que haber una autoridad que actúe, y tiene que haber un cambio fundamental de tipo social, político, económico, administrativo, para que haya un cambio de protocolo. Un cambio de protocolo no se produce a la ligera porque haya un buen o mal jefe de protocolo. Eso no es así. Ocurre que hay una transformación social que hace que la autoridad tiene que tomar determinaciones y aplicar o crear un nuevo protocolo. Así ocurrió con Alfonso XIII el año 8, que el rey se convirtió en protagonista del protocolo. La Segunda República no tuvo protagonistas, tuvo, digamos, el vendaval derogatorio general.
la etapa del general Franco que se produce ya ha habido 30 años de cambio, y es el protocolo como se explicaba del conde de Villacieros con Carrero Blanco. La almirante Carrero Blanco es muy curiosa porque yo solo oía, porque ya estaba yo de joven de protocolo, la lucha que había entre Carrero Blanco y el marqués de Mondéjar, que era el jefe de la Casa del Príncipe. Claro, ya el príncipe ya estaba ahí, ya era el heredero de la jefatura del Estado y algo tenía que decir, ¿no? Y entonces, como hubo una lucha, por ejemplo, muy curiosa, para la última norma de protocolo que queda vigente de la etapa del general Franco, que es el decreto en que se dan las armas reales a Su Alteza Real el Príncipe de Asturias. Es un decreto del año 71 que está vigente, porque Su Majestad el Rey, cuando accedió a la corona, desde la presidencia del gobierno, me acuerdo perfectamente, se le ofreció cambiar sus armas y el rey dijo que no había más que cambiar la corona de príncipe por la corona real y que se quedaba con las armas que tenía. Las armas que tenía fue una batalla entre el almirante Carrero Blanco y el marqués de Mondéjar. Pongo el toisón, te pongo el yugo de las flechas, pongo el escusón de Borbón, te pongo las aspas de Borgoña. Así fue, un toma y daca, y salió ese escudo que tiene Su Majestad, donde está, aparte de los 5 reinos, está el toisón de oro, está el yugo y las flechas de los reyes católicos, están las aspas de Borgoña, que es la tradición, la comunión tradicionalista, y está la corona real hoy en día, antes la corona de príncipe. O sea que esto, para que sepáis, es lo último que queda de Franco vigente. ¿Qué pasa en el año 82? En el año 82 hay unas elecciones generales, como sabéis, que gana el Partido Socialista con la mayoría absoluta de los 202 diputados. Y entonces, curiosamente, el electo presidente González, que coincidió esas elecciones con la visita del Papa a España, la primera visita de Juan Pablo II, que fue en noviembre del año 82, se invitaba a todos los actos los actos oficiales en toda España, al nuevo presidente electo. Todo esto me lo ha contado el presidente electo, que dijo que no le gustaba nada, lo que se estaba haciendo, vamos, que aquello no era, vamos, que no le gustaba, que en palabras de Felipe González, que era una chapuza. Bueno, pues entonces, curiosamente, el Partido Socialista, eso no se lo puede imaginar nadie, tenía en su programa la transformación del protocolo. Entonces, nada más tomar posesión de la presidencia del gobierno, lo primero que hizo fue pedir al Ministerio de Asuntos Exteriores un profesional con cierta experiencia para que le arreglara aquello. Y ahí fui yo elegido para ese momento, y me acordaré toda mi vida la entrevista aquella con el presidente González el día de los Santos Inocentes de 28 de diciembre del año 1982, en que me dijo: te doy 3 meses para que me arregles esta chapuza, la manera de hablar de Felipe González, y mañana te voy a nombrar jefe de protocolo de la presidencia del gobierno. Le dije: de ninguna manera, no acepto el cargo. Yo quiero saber primero dónde estamos, qué vamos a hacer, qué hay que cambiar en este país, y luego ya veremos. Bueno, pues te doy 3 meses. Se lo hice en 2 meses. Bueno, pero en fin, entonces se creó. Cuando nos dimos cuenta que había que cambiarlo todo por las nuevas autoridades, por las viejas autoridades, que había que cambiar el sistema de representación, que está basado en la elegibilidad de la autoridad. Lo que prima es digamos, la potencia de elección de esa autoridad, lo que va a primar sobre todo, ¿no? Establecer un orden del Estado, la corona, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el
Poder Judicial, el llamado Poder Constitucional, que se nos coló en medio, que no es un poder, pero es un tribunal importantísimo, porque es el que está interpretando la Constitución, y entonces pues es muy importante. Bueno, pues todo esto plasma el ordenamiento de 1983, con lo cual no voy a explicar su ordenamiento, por supuesto, pero claro, conforma un Estado social y democrático de derecho nuevo. Habla de la forma política del Estado, que es una monarquía parlamentaria. Habla de la prelevancia de la autoridad elegida sobre la autoridad nombrada. Habla del mundo de la cultura, que antes no se hablaba. Habla de la sociedad civil. Este es el nuevo protocolo que sigue vigente. Tiene 31 años. No ha habido ninguna disposición en la historia de España desde 1700 que haya durado 30 años. Y no será cambiado hasta el día que se cambie la Constitución o se reforme la Constitución. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Y resumiéndose en una frase, en el siglo XX pasamos de un protocolo real de corte de Alfonso XIII a un protocolo de nombrado, de nombramientos. El protocolo de la etapa de Franco eran los nombramientos directos, a un protocolo electivo, mejor dicho. Hoy en día lo que cuenta es la elección y son las autoridades electivas las que van a primar sobre todo el contexto nacional. No puedo cansaros más porque tenemos otras cosas que hacer en el Congreso, pero os dejo esta reflexión de estos 3 cambios fundamentales del siglo XX que han creado que sea el siglo del protocolo en España por excelencia en toda nuestra larga historia protocolaria y política. Muchas gracias a todos.